Tengan ustedes muy buenos días, hermanos. Estamos dispuestos, como todos los viernes, a llevarles la palabra del Señor por este canal C, para que todos nos enteremos qué dice la palabra de Dios, para que nos vaya bien en esta tierra. La palabra de Dios no es una religión, la palabra de Dios no es protestantismo, la palabra de Dios no es emocionalismo, no es fanatismo, nada de eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es exclusivamente para que Dios nos envíe bendiciones y nosotros estemos en comunicación con Él, cumpliendo sus mandatos, estatutos y decretos que Él nos dejó casualmente para que nos vaya bien. Hoy estamos en compañía de la señorita Joana en el control, el ingeniero Jaime en las cámaras, Elizabeth Barrera, que lee las Sagradas Escrituras, y Víctor Andrés Ávila, que les lleva la palabra de Dios. Estamos desde Cali, Colombia, Suramérica, llevando este programa de características espirituales, porque la palabra de Dios es eso, espiritual, es para nuestro espíritu, para que nuestro espíritu sea el que comience a regir todo nuestro ser. Y por eso nosotros tenemos que estar viviendo esta vida espiritual, porque si nosotros nos dejamos arrastrar por la otra parte, la vida carnal, esa vida es la que nos destruye, es la que nos produce una vida muy corta. A la edad juvenil es cortada la persona que no tiene el orden de Dios, no obedece a este orden que Dios estableció en todo el universo. Es para todos nosotros que nosotros debemos de regirnos por esos mandatos de Dios. Si nosotros lo ponemos a analizar la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a orientar, nos va a dirigir hacia hechos reales y todos de orden espiritual, para que nosotros podamos vivir bien en esta tierra, porque en esta tierra es donde se presentan muchos sufrimientos, dolores, tristezas, pobreza, ruina, toda esta serie de cuestiones que hacen daño a los que se olvidan de que existe una palabra que rige a todo el universo. Por eso nosotros vamos a analizar cuidadosamente el capítulo 3 del libro de los Filipenses. Allí tendremos nosotros una visión amplia de lo que Dios nos ha dejado a nosotros. Por eso debemos de ponerle mucha atención a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Este capítulo, Elisita, en el nombre de Cristo Jesús, lo vamos a estudiar. Entonces comience, ¿qué dice la palabra de Dios allí? Capítulo 3
de Filipenses y el versículo 1. Vamos a comenzar desde ahí. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces miren, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en el primer versículo? Por los demás, hermanos, miren ustedes que aquí utiliza Dios un término que es por los demás. Es decir, que por encima de lo demás está el poder de Dios. Lo demás es lo material, las cosas finitas que vemos en esta tierra y que nos atraen y que por ellas nosotros formamos miles de problemas, porque es lo atractivo que hay aquí en esta tierra. Eso lo llama Dios lo demás. Lo demás, por los demás, hermanos, dice el Señor, que continúa diciendo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Efectivamente, allí es donde está la clave principal, y nosotros no cumplimos este mandato por estar ocupados y pendientes de lo demás. El pago y el pago de mil cosas. Preocupación por aquí, preocupación por acá. Miles de problemas por acá, miles de problemas por allá. Y nosotros nos olvidamos de lo que nos está ordenando el Señor. ¿Por qué nosotros nos preocupamos por lo demás y nos hacemos matar por lo demás? Porque eso es lo que nosotros vemos, eso es lo que es lo atractivo que presenta este mundo. Y por eso nosotros nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, dice la palabra de Dios. La corriente de este mundo es lo demás. Nosotros tenemos que aprender, porque esto nos lo dice Dios, que nosotros, en vez de estar metidos en tantos llantos, en tantos dolores, en tantas enfermedades, en tantos problemas familiares, que mataron a mi hermano, que mi hermana se mató en el carro, que al otro lo atropelló un carro en la moto, y una cantidad de tragedias terribles. ¿Y eso a qué se debe? Porque nosotros no leemos la palabra de Dios. Dice él, nuestra vida es para gozarnos en el Señor. Estamos oyendo la palabra de Dios. Gozosos. Debemos de vivir gozosos en el Señor. No nos interesa el estado material que nos ha tocado a nosotros. Porque miren ustedes la realidad de uno vivir pendiente de las cosas materiales
de las posesiones terrenales, que tengo 40 taxis, 40 casas, tengo fincas, tengo 1000 cosas, pero esas 1000 cosas me enredan la vida y yo me enredo en eso, porque tengo que estar pagando los impuestos, toda esta cantidad de cosas que me tocan que hacer por poseer toda esta cantidad de bienes terrenales. Esto me absorbe, estas cosas absorben, me llenan de preocupaciones. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que esas preocupaciones comienzan a minar cada día mi salud. La salud se va minando, se va desgastando debido a estas preocupaciones que ocasionan lo demás, por lo demás, hermanos. Por eso este mundo está tan angustiado, tan desesperado, tan lleno de necesidades, porque nosotros mismos creamos la necesidad. No hemos aprendido a vivir en el orden de Dios. Tenemos nosotros todo el tiempo de nuestra vida vivir gozosos. ¿Pero gozosos en quién? En el Señor Jesucristo. Eso me llena a mí de gozo. Mire, nosotros podemos estar en calamidades, soportando necesidades, pero si tenemos el gozo del Señor, eso me sirve de soporte para que esas necesidades, esos problemas no acaben con mi vida, porque después me veo abocado a un paro cardíaco, a una ansiedad terrible, lleno de tristeza, que me tienen que llevar a un hospital psiquiátrico porque me descompuse mentalmente debido a mis preocupaciones. Me puse muy nervioso. Toda esta serie de cuestiones materiales por estar pensando día y noche. Hay una fijación en los problemas, hay una fijación. El enemigo usa una fijación para que tú no reposes, no vivas gozoso, sino que vivas calamitoso, tengas una vida de calamidad, una vida de tristeza, una vida de ansiedad. Entonces vas perdiendo tu control mental. Todo esto te va a llevar a una serie de enfermedades de diversas categorías. De manera pues de que si nosotros obedecemos lo que nos dice el Señor en este primer versículo y dejamos lo demás y nos vamos
a gozarnos con el Señor, nosotros estaríamos en mejores condiciones y duraríamos años y años. No estaríamos muriendo a los 45, 35, 54 años. Estaríamos rebasando los 90 años, porque las enfermedades a nosotros nos pasan, pero pasan, por encima pasan. No nos ponen a padecer, sino que este gozo del Señor es una realidad. Esto es una realidad. ¿No? Cuando permanece en el gozo del Señor, uno está completamente tranquilo, uno lleva una vida tranquila. Allí no hay ansiedades, allí no viene la tristeza, allí no viene el dolor, allí no viene la angustia. En los hogares se ve eso. La familia angustiada, la familia desesperada, que no saben qué hacer para resolver un problema de índole de enfermedad que tiene una persona, porque no tienen esa tranquilidad, no tienen ese gozo en el Señor Jesucristo. Allí es donde nosotros todos debemos de reposar. Por eso dice la palabra muy clara, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Lo demás es lo de menos, pero gocémonos en el Señor. Y usted se levanta de cualquier tipo de problemas, se levanta, porque el gozo del Señor lo levanta. De manera pues de que todos nosotros, si fuésemos obedientes a la palabra de Dios, nos evitaríamos una cantidad de problemas, muertes a la corta edad. De manera pues de que es necesario aprender a vivir en el Señor Jesús Cristo. Es indispensable aprender a vivir en Él, gozarnos en Él. El gozo del Señor jamás se termina. Es una fiesta continua su vida, a pesar de sus dolencias. Las dolencias van a aparecer, pero con el gozo del Señor se van a amortiguar. Te las puede soportar y se puede liberar de ellas rápidamente. ¿Qué dice el 2? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Miren, hermanos, cómo Dios nos manda a guardarnos. Nosotros somos desobedientes y estamos viendo cómo hay perros cazadores, de las almas, las cazan. Y entonces es necesario
estar avisado por Dios, porque existen este tipo de personas que son como perros cazadores de las almas de las personas. Por eso Dios nos dice, guardaos de los perros, porque te van a cazar el alma, te van a robar, te la van a quitar el alma y te van a dejar sin alma, trabajando con dos partes, no más. Y eso te hace mucho daño, eso te destruye, esto te va acabando, no tienes ninguna fortaleza, no puedes defenderte del enemigo, quedas bajo el poder del maligno y tu alma va a ser utilizada para otras cosas de tipo criminal, porque esto está escrito. Nosotros lo podemos leer en qué libro es, Elisita, en Ezequiel 13. Sí. Leámoslo desde el 20, allí es donde habla. Ezequiel 13. Sí. El 18. 13, 18. 13, 18. Sí. Y día, Lea. así ha dicho el Señor. Hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Para cazar las almas, habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida. Escuche bien esto, hermano. A esta porción de la palabra de Dios, nosotros le debemos de poner mucha atención, porque esto sucede, te roban el alma y te dejan liquidados. Estos son los llamados perros cazadores. ¿De qué? De almas. Miren, vuelva y lea el 18 despacio, Elisita. Y di, así ha dicho Dios el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Escuche bien. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para las manos y cosen también velos para tu cabeza, para poderte atrapar. Te atrapan. ¿Te atrapan qué? Tu alma, tu persona. Tú quedas sin persona. Por eso vemos nosotros a seres que cometen actos terribles. ¿Y por qué los cometen? Siendo gente muy preparada, muy estudiada, de universidades mundiales grandísimas, pero a pesar de eso se ven involucrados en problemas de robos y los tienen que condenar
a la cárcel. ¿Qué le pasó a esa gente? A esa gente se le robaron su persona. ¿Quiénes? Pues los perros. Tienen esa característica. Están en esta tierra para eso. Por eso los nombra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo allí. Hay vendas mágicas y velos mágicos para que tú no veas, para que tú no te muevas, quedes con las manos atadas, quedes atado, mientras que tu alma se la llevan. Vuelvo a leer el versículo. Y di, así ha dicho Dios el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Es decir, que las almas del pueblo sirven ¿para qué? Para darles energía a esos criminales que nosotros vemos hoy día. Cometen crímenes terribles. ¿Quién los refuerza? Las almas que se han robado, mientras que la otra persona está cometiendo cosas que no debe de hacer porque perdió su persona. El alma es la persona. Por eso a una persona le dicen que no tiene alma, le dicen: usted no tiene personalidad. ¿Y por qué no tiene personalidad? Porque ha quedado mal en el trabajo, ha quedado mal en un negocio, queda mal, hace cosas negativas en todas partes. Entonces miren ustedes, mientras que el que queda sin alma está mal, su alma está siendo utilizada para reforzar las manos de los criminales. Miren ustedes esto, tan terrible que hay. Por eso vemos a un sicario que llega, saca una pistola y te dispara en el cuerpo 5 o 6 veces, hasta que no te dé muerta, no se va de ahí. ¿Y por qué es capaz de cometer este acto, este sicariato? Porque está reforzado por las almas que han robado a otras personas. Mire lo grave que es esto. Dejarse uno robar el alma. De manera que tenemos que estar nosotros muy concentrados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos está diciendo que nos libremos de los perros. Y allí hablan de mujeres que cosen estas vendas. O sea que los pueblos, los